predilecto de Dios. Somos un pueblo que Dios ha escogido. Somos un pueblo que Dios ha elegido, que Dios ha formado de la nada. Así, lo ha formado de la nada. Eh, no existía el pueblo como tal, los que llegó Dios, eligió a este pueblo. Quiero que sea mi pueblo. No, llamó a Abraham y de Abraham los entresacó de su cultura, de sus creencias, de todo, y lo invitó para ser un gran pueblo, el pueblo de Dios. Y de ahí nace, y por eso para el pueblo de Israel ese era su grande orgullo. Somos un pueblo creado por Dios, somos un pueblo que surge de la nada, y este pueblo también, y esta clave de creación es bajo una alianza. Somos el pueblo de Dios. Y en esa alianza le pertenecemos a Dios y Dios nos pertenece a nosotros. Son elementos importantísimos. Después irá también tomando ese sentido de Dios que está ahí presente en la historia, porque fuimos esclavos también y Dios nos liberó de la esclavitud, nos sacó de la esclavitud y nos hace herederos de una tierra y nos vuelve a dar libertad. Son los momentos importantes, entonces van de por medio, pueblo, creación de Dios, nueva alianza. eh, Somos el pueblo que Dios ha liberado, somos el pueblo que Dios ha liberado, y Dios se va manifestando, Dios va estando en la historia. Vendrá después ya un poquito a entrar ya en el tema de la creación. En primer lugar, no que importe tanto la creación como tal, pero sí entran ya fenómenos cosmológicos. ¿Y en qué sentido fenómenos cosmológicos? En el sentido de que hay ciertos fenómenos que muestran que este Dios en el que creemos nosotros, es el dueño del cosmos. Todavía no entra en la creación como tal, pero ya se implica la creación, porque este Dios en el que creemos manda sobre el mar. Entonces el mar no es un Dios, como se pensaba muchas veces. Y ese manda sobre las lluvias, entonces no hay el Dios de las lluvias. Y manda sobre las heladas, sobre los vientos, por toda la fuerza de los eventos cosmológicos o de la naturaleza así intensos, ¿no? Es el Dios del cielo, de la tierra y de todo. Se va creando esta concepción de que la creación, toda la creación está al servicio de Dios. Todavía no se habla de la creación de manera directa, pero sí ya se relaciona la creación, pero la creación siempre al servicio de Dios, al servicio del ser humano. Con todo esto Dios va preparando al pueblo para que entiendan cómo Dios es el Dios de todo. Y cómo entonces a este Dios al cual le pertenecemos porque nos creó y que ha hecho una alianza de pertenencia con nosotros, ese Dios que nos ha liberado y ese Dios que está en la historia, es el dueño de todo, donde ya no quepa lugar después para llegar al momento más importante. Es el único Dios. No es un Dios entre otros dioses, no es un Dios que compita con otros dioses, sino que es el Dios único y verdadero. Todo eso tuvo que pasar una historia, porque Dios no podía revelar todo eso si primero no lo aceptaban como bueno, como importante, en su bondad no lo aceptaban en esa parte. Cuando el pueblo ya está bien convencido de Dios, es el momento de dar ese siguiente paso, donde decir es que Dios es dueño de todo, Él es el que ha creado todo, y viene el tema de la creación. Pero no solamente el tema de la creación, sino que simplemente no hay otro Dios, así de sencillo, no hay otro Dios. Fue todo un proceso, no fue fácil para el pueblo llegar a esto, tuvieron que pasar muchas situaciones y por lo tanto es el Dios de todos que va a ser la parte difícil para el pueblo. Cuando Dios sea el Dios de todos, entonces para el pueblo ya no somos solamente, no es nada más el Dios de nosotros, somos el pueblo predilecto, pero es el Dios de todos los seres humanos. Y por ahí vamos más o menos en ese rumbo y nos acercamos, dejamos allá la puerta, la semana pasada, el tema concretamente ya de la creación, el tema ya de la creación. Y, y por eso todo el relato de la creación está narrado desde Génesis 1 hasta Génesis 2:4, donde narra ya toda la creación. Ahora nos seguimos introduciendo, vamos a ver tan de lleno todos los textos, pero sí vamos a ir viendo algunos elementos de esos textos, ¿no? Entonces, este relato
que está narrado y que ya les dije, no es lo primero que se escribió del Antiguo Testamento y por tanto de la Biblia. Son inclusive narraciones tardías respecto a muchos textos. Es la única cosmología presente en la Biblia como tal. En la Biblia, y que es contemporánea a los profetas del exilio. El exilio estamos hablando que el pueblo ya vivió muchísimos años, por eso hablamos de una escritura tardía. O sea, Dios se formó el pueblo, se construyó el pueblo, regresó a Egipto. En Egipto vivió años. Allá en Egipto se multiplicó, Dios lo liberó, lo trajo 40 años por el desierto, imagínense. Y llegó a la tierra prometida, se construyó como pueblo, va al destierro a la vuelta de los años. Y en ese tiempo del exilio es cuando viene parte de esas expresiones cosmológicas, donde Dios ya se revela como el Dios de la creación. Todo esto que busca, busca afianzar la fe de Israel en los orígenes de todo, pero al mismo tiempo en la confrontación con cosmovisiones paganas. Los demás pueblos tenían sus cosmovisiones, tenían su manera de entender, tenían sus narraciones. En la cuestión de fenómenos no tan distantes, no tan ajenas a los que presenta la Biblia, la manera de interpretar y el espíritu y la manera de relacionar con Dios, obviamente son totalmente diferentes, pero los fenómenos como tal, algo similares. Todo esto para afirmar la fe en los orígenes se usa un mismo género literario en esa parte y por eso se usa Génesis 1:2. ¿Y qué hace? Corrige los puntos equivocados y los inserta en el contexto de la historia de la salvación. Entonces, esos elementos cosmológicos, que algunos no son exclusivos solamente de esa narrativa sagrada, cómo Dios estratégicamente los recoge, los purifica y lo más importante, los inserta en este contexto de una historia de salvación. De esa manera se une a toda la vocación de Abraham, porque así como Abraham fue llamado, como de Abraham se formó un pueblo, o Dios Abraham es el punto de partida para este pueblo, es el pueblo predilecto de Dios. Toda esta historia de la creación se inserta en esta historia. Por lo tanto, no está separada de la vocación de Abraham. La vocación de Abraham está unida a un proyecto de Dios, a un proyecto sobre la humanidad, a un proyecto de salvación. Entonces no quedan las cosas ajenas, al contrario, simplemente es sembrarle los elementos que faltaban a la historia. De esa manera se va constituyendo. Génesis 1 no es un fragmento de ciencia natural, como tampoco lo es Génesis 2. Por lo tanto, no busquemos razones científicas, aunque sí es el pie para muchas investigaciones científicas. Pero no es un fragmento de ciencia natural, ni una noticia profana sobre el comienzo del mundo tampoco, así tal cual, porque aunque sí hay elementos de cosmología presentes ya en otras culturas, en otras historias, y aquí parecieran también algo similares, repito, no tiene el mismo tono, la misma dimensión, las mismas intenciones, no se insertan de la misma manera en una historia de salvación, por tanto no es una noticia profana, así nada más del comienzo del mundo, sino una página inicial, podemos llamarle así, de la historia de la salvación. Si el pueblo ya se siente en un camino de salvación, si el pueblo ya siente una mirada de Dios, si el pueblo está convencido de Dios, hacerles ver que este Dios ha estado en toda la historia de todo, desde antes que nos elija a nosotros, desde antes que nos constituya como pueblo, Dios ya está y Dios ya es, y su deseo de salvación, y su bien por la humanidad, su proyecto de esta casa completa que es el mundo, siempre ha estado. Y por eso Génesis 1 es lo que hace, poner este fragmento hermosísimo, esta página inicial, la inicial de todas, que ya nos permite ver entonces en conjunto toda la historia de la salvación. Según Von Rath, Israel interpretó el origen del mundo en función de su propio origen como pueblo de Dios. Entonces queda todo cobijado dentro de un plan, dentro de una historia. Entonces ve este mundo porque Dios quiere completar la historia. Por lo decía, imagínense ese niño pequeño que va descubriendo la vida,
y que, y que le pregunta a la mamá, mamá, ¿y yo de dónde vengo? Mira, tú vienes de tu padre y mío. ¿Y ustedes de dónde vienen? Entonces la mamá le tiene que contar una historia así bonita para hacerle entender, para resumirle años de que todos venimos de Dios y que Dios quiso y todo. Así igual, imagínense. ¿Cómo viene la reflexión, viene la pregunta del pueblo de Israel, del creyente en este caso? Génesis, por tanto, no trata la creación en sí misma como tal, como creación. A ver, voy a hablar de la creación, del origen de todo. No. Quiere completar una historia. Quiere hacer más bonita la historia, más completa la historia. No trata la creación en sí misma, sino que la centra en la historia de la salvación. Cuando leamos el Génesis, veamos cómo de ahí parte toda una historia de salvación. De esa manera está legitimando la elección de Israel. ¿Y por qué eligió Israel? Porque necesitaba llegar a la culminación de la historia de la salvación. Necesitaba llegar al culmen de la historia. Dios quería llegar al culmen de su proyecto. Para que viniera su hijo, requería de un pueblo predilecto donde él pudiera nacer, pudiera nacer bajo una perspectiva, bajo una esperanza. El pueblo de Israel esperaba el Mesías, aunque no fuera el Mesías como era Cristo, pero tenía la claridad de un Mesías, una tarea, una imagen, un elemento, por llamarle así, busco mucho los términos este, al llamarle un elemento, pero me refiero a un ingrediente fundamental, que es el esencial de todos, para que pueda completarse esta historia y este proyecto de Dios. Entonces, el Dios de los padres, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob, y toda la descendencia donde surge el pueblo, el Dios del Sinaí es el Dios que hace una alianza con su pueblo y que le da una ley al pueblo para que viva los mandamientos, es el mismo Dios de los comienzos. Unimos todo el bloque ya. Sí, lo importante del pueblo es que nosotros somos la criatura, las criaturas de Dios. Somos creación de Dios nosotros como pueblo. Eso es lo importante. Y además somos bajo una pertenencia especial porque hicimos una alianza de pertenencia, una alianza amorosa en el Sinaí. Y recibimos los mandamientos. Resulta que este mismo Dios es el Dios de los comienzos de todo. Y por eso hasta hoy se pone la página del Génesis, la página del origen. Es más una confesión de fe en el único Dios. Yo así llamaría Génesis 1 y 2. Todo ese relato de la creación es completar una visión de Dios. Por lo tanto, ¿en qué Dios creemos nosotros? Ya creíamos en este Dios que nos eligió, que nos constituyó como pueblo. Somos origen de Dios. Creemos en ese pueblo de la alianza. Creemos en ese pueblo que Dios ha liberado. Perdón, creemos en ese Dios que nos ha liberado. Pero creemos también en este Dios que es creador de todo cuanto existe y que está al origen de todo. Que es el dueño de toda la humanidad. Que es el dueño de todo el cosmos. Que es el Dios de todo cuanto existe. Lo repito, no se llegaría a esto si el pueblo no estuviera convencido de Dios. Entonces, pues sería cada quien tiene su Dios, cada pueblo tiene su Dios, en cada pueblo había diferentes dioses, entonces sería uno más entre tantos. No, tuvo que primero afianzarse esta imagen de Dios único para llegar entonces ya de manera plena. Ya desde antes, algunos términos, alguna relación al tema de la creación, servía para hacer ver cómo todo el cosmos y toda la naturaleza al servicio de Dios, ya servía como preparación. Génesis ya dice, no, es que es el Dios único, creador de todo cuanto existe. Sin más, no solamente dispone de la naturaleza, Él ha creado la naturaleza. No solamente embellece la naturaleza y la pone al servicio del hombre, Él es el dueño de la naturaleza. El sábado es un elemento importantísimo para el Antiguo Testamento. Es un elemento que se une al tema de la alianza, porque dentro de los mandamientos está también el descanso. Día especial para la familia y día especial para nutrirnos de Dios. Un día importante. Es un elemento fundamental en la alianza porque entonces Dios también piensa en todo en el hombre y quiere ese día especial de retroalimentación. Quiero que mi pueblo me escuche y yo quiero que mi pueblo descanse en mí también, que ese día no trabajen.
Se deja libre el séptimo día como día del encuentro de Dios, como el encuentro con el prójimo. Y que eso no se pierda, no se pierda todavía, aunque nunca se pierda. Un día especial de encuentro con Dios, un día especial de encuentro con el prójimo. Ahí se fortalece la familia, se fortalecen las amistades, se fortalece todo, es un día de descanso, un día importante. Génesis 1 es una obra doctrinal, una base teológica muy profunda, un esquema literario preestablecido, bien hecho. Vamos a después a ir descifrando, y ahorita lo voy mencionando de manera muy general. Génesis 2 es un relato más espontáneo, un poquito más espontáneo. Génesis 1 está tan bien hecho que va primer día, pasó eso, segundo día eso, o sea, todo un esquema bien hecho, bien establecido, hasta llegar a la belleza, a la creación del hombre. Es una narrativa muy bonita, muy bien hecha, con todo un sentido, con unos elementos muy importantes. Génesis 2 otra narración de la creación también. Es un relato más espontáneo, donde la elección de las palabras, de las imágenes, está muy cuidada para reflejar el mensaje teológico, que es lo que importa, el mensaje teológico. Y esta es la narración más antigua de la creación. Es decir, primero se escribió Génesis 2, después se escribió Génesis 1. Ya cuando se estableció bien la Sagrada Escritura, para acomodarlos bien, de acuerdo a una intención siempre de historia de la salvación, se coloca primero Génesis 1. Coloca primero esa narración, porque ya se acomoda toda la historia, es todo esto siempre inspirado por Dios. ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, padre, bien, gracias. Perfecto. Bien. Seguimos. Salmos, los salmos, son abundantes en ese tema. El cielo proclama la gloria de Dios, por decir algo, por decir así, por mencionar algo, ¿no? Salmo 8 así me viene como me gusta, ¿eh? Salmo 8 cuando presenta la grandeza del hombre, que es el hombre frente a toda la creación. Sin embargo, este poco inferior a los ángeles, coronaste gloria y dignidad. O sea, con esa reflexión tan bonita del hombre que ve al cielo, que ve a Dios, contempla toda la inmensidad del universo. Y en medio de ese universo tan grande, lo que es Dios, los ángeles, todo así, imaginarlo todo. Y que es el hombre, para que te acuerdes de él. Este ser inferior, para que le llenes de poder. Todo lo pusiste bajo sus manos. Apenas es inferior a los ángeles. O sea, son ejemplos bonitos. Ahí les pongo otros para que los reflexionen ahí, ¿eh? Salmo 136, 148, Salmo 33. Ahí pongo el 8 que les está diciendo ahorita la creación del hombre, el 104. Entonces son salmos muy bonitos que nos hacen disfrutar la creación como tal, o sea, que ustedes puedan leer por ahí con calma, tomen como espacio de oración esa semana. Todos esos salmos y muchos más reflexionan sobre el acto creador de Dios en los orígenes. Pero al mismo tiempo, la consideración sobre el continuo cuidado de Dios sobre sus criaturas, que es lo bonito, es el hombre para que te acuerdes de él. Son salmos bonitos que nos permiten disfrutar, que nos permiten contemplar y que nos hacen enamorarnos de ese regalo de Dios que es la creación y que hoy hace falta esta parte contemplativa, esta parte de meditación, esta parte de darnos el tiempo y ver la naturaleza en su esplendor, en su belleza. eh, Ponemos nuestros jardines en la casa lo mejor que podemos y le metemos dinero para ponerlos bonitos y riego y todo y luces que sean bonitos. Nos salimos al campo y vemos que ya de manera natural están más bonitos que el de nuestra casa. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios como Él la acomoda, ¿no? Y queremos siempre podar los árboles, tenemos alineaditos y vemos los árboles frondosos, grandísimos del campo, tan bellos ahorita. Decimos, caray, ¿quién le gana a la criatura de Dios como Dios la quiere en toda su espontaneidad? Eso los salmos nos llevan a eso los salmos. Los libros sapienciales en general dan un giro. ¿Por qué? Porque su atención va hacia los atributos divinos, es decir, a la estructura óntica. Óntica quiere decir cómo está estructurado el ser, cómo están estructuradas las cosas, es decir, a las cualidades del ser creado. A eso van. Mientras los salmos es la contemplación bella y el pensar y todo. Y es métete y entiende cómo está estructurado todo, empezando por el ser humano, de alma, lista voluntad.
ese sentimientos, capaz de amar. Si algunos deseos están aquí en matrimonio, bueno, les dejo de tarea que lean el Cantar de los Cantares y cómo esta expresión, por ejemplo, del cuerpo, del amor, todo es tan bello que nos ofrece el Cantar de los Cantares. Todos son los libros sapienciales. Ahí pueden leerlos en la Biblia, escogerlos ahí. Eclesiastés, Eclesiástico, Libro de la Sabiduría mismo, Cantar de los Cantares, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, repito, de los salmos es contemplar la belleza, el encanto y todo, y que hay que hacerlo. Los sapienciales nos ponen a pensar cómo Dios estructuró todo bien, ¿no? El orden del sol, de las estrellas, de todo, para que todo funcione muy bien. Esa es la estructura óntica, la estructura del ser. Son las cualidades de todo lo creado. Entonces se busca esclarecer el misterio del mundo y por lo tanto también la condición humana. Y les dejo algunas cosas, Proverbios 3, 19, 21, con ese que se lean, pero también se echan por favor el 8, 22, 23. Entonces, ¿cómo es esta meditación? Para que estructuremos, para que disfrutemos de la creación, para que la admiremos y nos atrevamos en querer ahondarla, ¿no? Ya en algunos elementos, pues ahí la ciencia tiene mucha tarea. Las ciencias naturales son para eso, para que vengan a ahondar, a profundizar en esos misterios que Dios ya puso ahí, que nos los enseña, que nos los muestra y quiere que los contemplemos. Y ya si queremos entrar un poquito más, para eso está la ciencia, por eso Dios nos dio la capacidad de la inteligencia, para irse metiendo en esos misterios. Todo eso es el misterio de la creación del Antiguo Testamento. De toda esta creación, como se presenta, Génesis, libros sapienciales, Salmos y todo, surgen consecuencias éticas. Todo este regalo de la creación, el que Dios haya creado todo, que nos haya creado a nosotros, como somos, imagen y semejanza, que estemos dentro de un proyecto de salvación desde siempre, que la creación se inserta en un proyecto de salvación, no es más creación así como para estar y así como cuando decimos, ah, es domingo, voy a ir al jardín y voy a estar bien a gusto, no, no piensas más en estar parte de un proyecto. Todo eso tiene consecuencias éticas. Y hay consecuencias éticas es ser criaturas de Dios, impone siempre un respeto mutuo entre todos. Es la primera consecuencia y lo más grande. Ser criaturas de Dios impone un respeto mutuo entre todos. Pobres y ricos, todos somos hechura de Dios. Sea una consecuencia ética contundente que todos vivamos, que la tengamos tatuada en nuestro corazón. Somos hechura de Dios, pobres y ricos, niños y adultos, cultos e incultos, de la parte geográfica del mundo que estemos, del color de piel que tengamos, de la lengua que hablemos. Todos somos hechura de Dios. ¿Qué puedo presumir yo para que me sienta diferente a los otros? Arriba de esto, soy hechura de Dios. Si de ahí partiera la ética del mundo, el mundo no estaría en guerra, el mundo no estaría en conflictos, porque partiríamos de este hecho tan contundente. El libro de la sabiduría confronta el pensamiento helenista y el judío. Estamos hablando de la época ya tardía del Antiguo Testamento, y en especial los libros sapienciales, época tardía ya, por sus reflexiones ya tan bonitas en torno a la creación. También en otro contexto, fuera de la cultura de la revelación, que es el pueblo de Israel, está el pueblo griego. Y en el pueblo griego va surgiendo un auge importantísimo de filosofía, de pensamiento importante en filosofía. Y ese pensamiento grande, importante en filosofía, desarrolla también un pensamiento sobre el ser humano. Ya surgen pensadores allá en Grecia, desde un Sócrates, desde un Platón, un Aristóteles y demás grandes maestros de la historia. Y entonces el libro de la sabiduría, cómo va confrontando y va también insertando esa riqueza que ya estaba presente de una manera en otras culturas, en especial en este caso su cercanía con la cultura griega.
Todo eso va generando una visión más completa sobre el ser humano, una visión más hecha sobre el ser humano. Y por la importancia también de abrirnos a esos pensamientos filosóficos. Y como un día la teología se va a aprovechar de todo esto, o la filosofía cristiana se va a aprovechar de toda esa riqueza, para darnos una visión, para darnos un contenido más importante sobre lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces, tenemos ese pensamiento helenista, el pensamiento griego, tenemos toda esta cultura de revelación del mundo judío. Pasamos así al Nuevo Testamento también, en ese tema de la creación. Cristo creador. Si la fe creacional en el Antiguo Testamento era la afirmación del comienzo salvífico, sí, está una historia de salvación, Abraham, todo el pueblo de Israel, el exilio, la liberación, todo esto, la alianza. Y ahora con la creación nos vamos a completar toda la historia hacia atrás, hay que completarla hacia adelante. Entonces, si la fe creacional del Antiguo Testamento era afirmación de un comienzo salvífico, Cristo, como acontecimiento definitivo de la historia de la salvación, será decisivo para la fe en la creación. Todo ese proyecto que se nos presenta en el Antiguo Testamento es completado en Cristo, porque Él es la afirmación de todo ese proyecto. Es decir, todo lo que Dios puso en el Antiguo Testamento, todo lo que se diseñó en el Antiguo Testamento, en los orígenes del libro del Génesis, como se nos narra en dos pequeños capítulos, está proyectado este evento grandísimo, máximo. Cristo, culminación de toda la historia, la cumbre de ese proyecto de Dios. Dios tiene todo un proyecto que arranca desde aquellos orígenes, que atraviesa toda la historia de la humanidad. Toma un tono muy especial a partir de que Dios se forma un pueblo, que hace una alianza, que lo libera de la esclavitud. Todos llegan a una cumbre grande, extraordinaria, definitiva, a través de Cristo. Por eso será decisivo en la fe, en la creación. La revelación definitiva, la última palabra se pronuncia en Cristo, palabra encarnada de Dios. La palabra, el verbo, aunque Dios creó todas las cosas, cuando Dios hacía las cosas, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos que es Dios que está hablando, esa es la palabra que se encarna. Y es la palabra que es Cristo, palabra encarnada de Dios. Y así se consuma la creación, se consuma la revelación y se consuma la salvación. En Cristo queda completo todo ya. Creación fue revelada tardíamente. Revelación, porque Dios se reveló y se manifestó. Y se reveló creando a un pueblo. Salvación, porque todo se inserta en un proyecto de salvación. Todo eso tiene su culminación en Cristo. Cristo es creación, es revelación plena de Dios, es salvación plena del ser humano. Por eso lo importante, lo fundamental que es ver la creación también, o desde el tono, desde la culminación del Nuevo Testamento. Sinópticos, vamos a ver algunos toques ahí del Nuevo Testamento. Sinópticos. Recuerden que sinópticos se refiere a los evangelios que tienen mucho parecido, aunque tienen una finalidad diferente y unos toques diferentes. Tienen mucho parecido, concretamente Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelistas que muchos milagros, acontecimientos, los narran los tres, cada quien dirigido a un pueblo diferente, a una situación diferente, a un grupo de personas diferentes, unos a los judíos, otros a los paganos, otros quieren hacer ver cómo realmente es parte de una historia. Cada quien tiene sus motivos diferentes, cada evangelio, y por eso, aunque repiten el mismo milagro, a ver, le ponen algún elemento diferente, de acuerdo al público al que dijeron su evangelio. Por aquí los tomo en conjunto, los sinópticos. ¿Qué reafirman los sinópticos?
Todo procede de Dios, todo procede de Dios. Desde la creación del mundo, todo procede de Dios. Por lo tanto, Jesús presenta todo como bueno, todo como bueno. Por eso dice que la impureza no está en las cosas, sino en el corazón del hombre. Hacer ver que las cosas, criatura de Dios, todo está bien, también el hombre. Que lo que el hombre trabaja desde dentro equivocadamente es lo que está mal. Eso no es obra de Dios. Es lo que el hombre trabaja equivocadamente desde dentro. Entonces presenta todo como bueno y por la impureza no está en las cosas, sino en el corazón del hombre. La palabra pronoia significa providencia, no está como tal, así como palabra, está su contenido. Dios cuida de sus criaturas, cuida de sus criaturas. Dios da de comer a los pajarillos, viste las hierbas del campo. Y Salomón, todo su esplendor se vistió como los lirios del campo, o sea, hacernos ver la maravilla de la creación, o sea, la providencia de Dios. Cuando hablamos de la providencia de Dios y los tiene ahí la devoción el primer día del mes, pueden entender que la providencia significa la presencia de Dios en cada instante de tu vida. ¿Qué? Para que las cosas sean así. Eso es la providencia de Dios, para que las cosas sean. Y eso es el milagro más bello que tenemos permanente de Dios. Yo le pido a Dios que me dé de comer, pero especialmente tengo que darle gracias porque la semillita de frijol sigue produciendo más frijoles. La semillita de maíz sigue produciendo más mazorcas para que yo coma unas tortillotas bien hechas. Y el campo, a pesar de que lo tengamos como lo tengamos, nos sigue dando de comer a todo el mundo, a todos los habitantes del mundo, nos sigue dando de comer el campo, a todos nos sigue dando de comer, a todos. Esta es la providencia de Dios. Y el sol mañana va a salir otra vez. Y hoy fue la noche, es un tiempo de descanso. Y ahorita que tengo sed, tengo la garantía de que con el agüita lo voy a hidratar. Esa es la providencia de Dios, es la providencia de Dios. No es de que abras la cartera y te prendían el dólar y la medallita y le echamos mercadotecnia para todo eso. No, eso es mercadotecnia. Providencia es reconocer que Dios está ahí y hace que esto funcione bien, funcione bien. Dios está como tal, así, en ese actuar. Dios cuida de sus criaturas, cuida de todo. Por eso los pajarillos comen y no siembran. Las plantas se visten de una hermosura que nosotros no podemos igualar y que las envidiamos. Génesis, el sábado es señal de la alianza, día de la consumación, día de la santificación de la obra creadora de Dios. Jesús por su parte curaba en sábado. ¿Qué significa? El sábado es para que dé vida. Así se cumple el designio salvífico del sábado. Y el sábado está unido a la alianza y es un día de salvación porque es el encuentro con Dios, el encuentro con el prójimo. Jesús es ese encuentro con Dios, Jesús es ese abrazo al prójimo. Por eso él curaba en sábado, para hacernos ver que estaba cumpliéndose, que ahí estaba la plenitud. Jesús por su parte curaba en sábado, cumpliendo así ese destino salvífico de hacernos ver, esto es la plenitud. Así viene Jesús, eso es la plenitud. Por lo tanto, lo que ya está presente ahí en el Antiguo Testamento, Cristo es esa plenitud de salvación, esa plenitud, es ese abrazo de Dios, ese abrazo del hombre. San Pablo, Corintios 11, 12 y 10, actualmente 26. Resume la obra creacional del Antiguo Testamento. O sea, como la mujer viene del hombre, el hombre fue, Dios lo durmió, sacó la costilla. El hombre viene de la mujer porque nacimos del vientre de nuestra madre. Todo a su vez viene de Dios. O sea, la mujer viene del hombre, repito, porque haciendo alusión a la segunda rato de la creación. Pero también el hombre varón viene de la mujer porque nacimos del vientre de la mujer. Pero al final todo viene de Dios. Por lo tanto, del Señor es la tierra y su abundancia. Aquí nos preocupamos de más. Simplemente hay que ocupar. Para San Pablo, el acto creador es algo realizado, pero no agotado. Y eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Por qué? Es la presencia continua y operativa de la salvación. Porque la salvación está operando todos los días y la creación está operando todos los días. Por eso, el acto creador es algo realizado, pero no agotado. Presencia continua y es operativa de la salvación. Dios creador mantiene todo el ser, vuelvo al tema de la providencia. Cristo Salvador puede hacer pasar del no ser al ser o transformar las tinieblas en luz. Cristo es creador, pues es Salvador. Por eso los milagros que hace Cristo es para mostrarnos que Él tiene el poder. Recuerden, Cristo no vino para hacer milagros. Eso tenemos que grabarlo muy bien todos nosotros. Cristo no vino para hacer milagros. Hace milagros para mostrar que tiene el poder de Dios. No porque esa fuera la encomienda a la que le mandó el Padre, hacer milagros. Hace milagros para mostrar que tiene el poder de Dios. Para que Él esté manipulando la naturaleza acá, que se nos antoje a nosotros, porque somos los que le pedimos los milagros. Queremos siempre estar manipulando ahí la naturaleza. No, no se trata que no estemos manipulando la naturaleza. Queramos manipular a Dios para que Él manipule la naturaleza, los milagros, ¿no? Vamos a disfrutar de la creación. Vamos a disfrutar de la naturaleza porque el milagro es que Dios mantenga todo esto bien. O sea, ¿cómo le pido yo que abra el mar rojo cuando mantiene las aguas del mar rojo todos los días ahí? Dios no le va a pedir que si, para que ver que sea Dios, va a pedir que otra vez abra el mar rojo. Y que cuando abra el mar rojo yo voy a creer en Él. No, yo voy a creer en Él porque cómo le ha hecho, para mantener todo el océano, todas las aguas del océano en su lugar. Ah, inventó la ley, no puso la ley de la gravedad. Dios mantiene todo en orden. Dios mantiene todo en orden. Y por eso así resume la fe de la creación de esa manera San Pablo. De esa manera nos presenta San Pablo. Cristo, Salvador, puede hacer pasar de no ser a no ser, transformar de la luz de las tinieblas. Pero lo más importante es que nos mantiene esta dinámica de plenitud de la salvación. Cristo es creador, es salvador. Cuando salva, purifica. Cuando purifica, la naturaleza retoma su orden y su proyecto. Eso es la salvación. Cómo Él sana la mirada del ser humano, sana las intenciones del ser humano. Podemos tener mil equivocaciones todos nosotros, tenemos mil equivocaciones. Pero al final, de mil equivocaciones que tenemos, cómo la salvación significa redireccionar nuestros sentimientos, redireccionar nuestra mirada, nuestra lectura de las cosas, purificar nuestra manera de entenderlo todo. Y entonces permitimos que las cosas fluyan bien, que nuestra vida fluya bien, que el proyecto de Dios fluya bien y sigue ese proyecto de plenitud. Por eso viene a ser la plenitud. El mismo Dios que separó la luz de las tinieblas es el que ahora ilumina los corazones de la luz gloriosa del Hijo resucitado. Y esto es lo más grande de todo. No solamente es salir el sol y disipar las tinieblas de la noche. No, pero lo importante es que pueda iluminar las tinieblas de nuestro corazón con la luz gloriosa de su Hijo resucitado. 1 Corintios 8, 5, 6. Cristo es el mediador de la creación. El mundo ha sido creado por Él y para Él, porque Él es la plenitud, origen y plenitud, o fin, alfa y omega. Seguimos en San Pablo. Cristo, principio y fin de la creación. Frente a Cristo el Salvador, los colosenses habían colocado potencias materiales y cósmicas. Espíritus que tenían un poder sobre los hombres, llegando a una visión dualista de la creación y una consideración pesimista de la materia. Por eso San Pablo afirma el papel decisivo que Cristo tiene en la creación. No es un espíritu más,
Es el creador de todo. Y lo es no como espíritu, sino como hijo de Dios. O sea, no como un espíritu X, para que me entiendan, sino como el hijo de Dios. Entonces, para los colosenses, estaba este Dios potencia, bueno, y había una fuerza negativa equivocada. Entonces hay que poner a competir esas dos fuerzas y a ver quién puede más. San Pablo, a ver, espérense. Para Dios no hay competencia de nada. Entonces no es esta imagen dualista del mundo. El poder del mal, el poder del bien. A ver, existe un poder del mal, pero no tiene nada que ver con el poder del bien, porque el poder del bien es infinitamente superior a todo. No es una visión dualista, no es este poder negativo que le compite a Dios como si fuera de tú a tú un hombre, de tú a tú con Dios, nadie, 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 nadie. El demonio nos perturba, sí, que nos quieren meter zancadillas, sí, cierto. Y hay gente que le sirve al demonio, también es cierto. Y que eso va a caer con ese poder lucha contra Dios, nombre de Dios, basta que sople tantito, con que respire más fuerte, se quedan en nada. Y de ese suspiro de Dios vivimos nosotros. De ese impulso de Dios vivimos nosotros. Por lo tanto, pues todas esas supersticiones que a veces nos llevan a tener con miedo, que ya me hicieron mal, que ya la mirada, que la fregada, que dejamos de tonterías. Eso es lo que San Pablo quiere precisamente atacar en la carta a los colosenses. Aclararle a este pueblo, a ver, en Dios no hay competencia. Afirma por eso el papel decisivo de Cristo en la creación. No es un espiritillo más, así, pues lo digo así de manera despectiva porque pues, no se refiere al Espíritu Santo. No es un espíritu más. Es el creador de todo, entiéndanlo. El que es. No como un espíritu más de tantos espíritus que ustedes creen, no. Es el Hijo de Dios, así lo dice con categoría. Es el Hijo de Dios, con categoría. En Efesios, la creación tiene un destino cristológico. Por eso vemos a San Pablo que le va poniendo su matiz San Pablo. Tiene un destino cristológico, es decir, todo es Cristo. Todo se realiza eclesialmente. La plenitud de Cristo beneficia al mundo entero, o se realiza por la mediación sacramental de la iglesia. Entonces tiene un fin, lo último es Cristo, pero se realiza eclesialmente. Por eso el beneficio de Cristo beneficia a todo el mundo. La creación entera gime con dolores y dolores de parto, deseando la liberación, la salvación. Porque si el hombre encontrara la salvación, no maltrataría la creación. La creación resplandecería. Si el hombre entendiera lo que significa ser criatura de Dios, ay, imagínate todos los beneficios que le haríamos a la creación, porque nuestra casa, ¿cómo la cuidaríamos? Pero este plan de salvación se realiza mediante la sacramentalidad de la iglesia. Sacramental de la iglesia significa que la iglesia es el signo de la salvación. La iglesia no es la salvación, es la mediación de la salvación y el signo de la salvación. La iglesia no es dueña de la salvación. La iglesia administra para bien del mundo la salvación. ¿Y la salvación qué significa? Meternos en ese contexto de creación, ayudarle al hombre, ayudarle al mundo a apreciar ese plan de Dios. Por eso lo primero no es bautizar gente a puños, es ayudarles a entrar en un plan, como Dios lo puso desde el origen en la creación. Es el empuje que San Pablo quiere darnos en la carta a los Efesios. Por eso vean, o sea, tiene un fin cristológico, porque es Cristo el origen y el fin. Eclesialmente, ¿por qué? Porque somos un pueblo. Y eclesialmente porque significa que somos un pueblo que es todo el mundo, mediante el signo sacramental de la iglesia, porque la iglesia es el signo de esa salvación. Y por nuestra tarea como cristianos, primero es ser signo de ese proyecto de salvación que parte de la creación, que recorre toda la historia de la humanidad y que queremos que esa creación se manifieste en su plenitud.
toda la riqueza de las criaturas, toda la riqueza de las criaturas. No, la criatura más importante es el hombre. Imagínense toda la riqueza de las criaturas. ¿Dónde estaría nuestro amor? Caray, en lo máximo. ¿Dónde estaría nuestra voluntad? ¿Dónde estaría nuestra inteligencia, nuestra razón? ¿Dónde están nuestros sentimientos? ¿Dónde está el encanto de nuestro cuerpo? ¿Dónde está todo? Todo en la máxima expresión. Eso es la salvación. Y así tendríamos que ser para ser signo de salvación del mundo como iglesia. San Juan, él habla de un nuevo Génesis a la luz de Cristo. Él vuelve al arjé y así parte el prólogo de San Juan, con un significado diferente al Génesis. Génesis 1, perdón. Remite a la realidad intemporal del Logos Dios. Es decir, Logos estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, era Dios. Y este Logos que estaba con Dios y era Dios es el que vino a nosotros. Entonces San Juan reafirma la preexistencia del verbo, del Logos, de la palabra, con lo que se ha creado todo. El Logos, la palabra, el verbo de San Juan, no es solo la palabra creadora de Dios, ya se reafirmó en el Antiguo Testamento, sino el Cristo preexistente, el Hijo de Dios, con una intimidad y una proximidad únicas con Dios. Identificarse con Él en el sentido de Padre, o sea, aquí hablamos de Dios como Padre. No es lo mismo el Padre que el Hijo. No es lo mismo el Padre que el Espíritu Santo. Entonces aquí sin identificarse con él me refiero a identificarse con Él en cuanto Padre. Por Él todo, sin Él nada. Deja en silencio el cómo y el cuándo. En resumen, Cristo es creador y es salvador. Según el Evangelio de San Juan. Lean, perdón, otra tarea, capítulo primero de San Juan o el prólogo de San Juan. Nuevo Génesis a la luz de Cristo. Diferente al Génesis 1, tal cual, que habla del derecho y creador. Aquí se hace esa remitente a ese logos que existía, que estaba con Dios y era Dios, o sea, sino que es parte de Dios. No era el Padre, por eso es diferente a Él. Así se habla de la preexistencia del Logos, Logos San Juan, repito, no solo palabra creadora. Y eso ya se reafirmó en el Antiguo Testamento. No es preexistente, es el Hijo de Dios. No explica el cómo y el cuándo. Eso le toca a la ciencia. Eso nos toca a nosotros. Ahora tiene que trabajar mucho la ciencia. Ya nos dejó el qué. Ya nos dejó el qué. Es lo más importante. Ya nos dejó el por qué. ¿Qué es lo importante? Por eso Cristo resume la creación y la salvación, abarca todo, le da este nuevo toque importante. No sé si esto queda más o menos claro, no sé cómo vamos por ahí, si se va entendiendo o no se va entendiendo, con toda confianza. Si no me Todo claro regreso. hasta aquí, padre. Gracias. Como ven, yo creo que el tema de la creación nos exige bastante detenernos, nos exige muchísimo de verdad, y vivimos en ella, y sería muy triste que no la disfrutemos en el ratito que vamos a estar aquí, que no es mucho, ¿eh? Serán unos cuantos añillos, cuando mucho, a lo mejor unas cuantas horas, no sé cuánto tiempo, pero qué importante que aprendamos ya a disfrutarla desde ahora. Aquí cerramos el tema del día de hoy. Al siguiente bloque, los matices históricos, la próxima semana, pero con toda confianza, si tiene alguna duda, algún comentario, con toda confianza. Si quieren abrir sus cámaras aquí para ver que están despiertos, bueno, pues mucho mejor. Y saludamos a quienes están en el Facebook también, desde luego, ¿no? Están despiertos algunos. Aquí estamos, padre. ¿Dudas? Todo muy bien, gracias. ¿No hay dudas? No, padre. Nada más comentar la parte de la belleza de la creación que usted comentó, esta parte Tienes el Cerro de la donde Gavia.
Tengo el Cerro de la Gavia. Ayer fuimos para allá, para Tarimoro. Hay un, ¿cómo se llama? Eh, es también una zona protegida llamada el Galán. Es una zona boscosa, muy, muy bonita también, ahí en Tarimoro. Y sí, son únicos. También venimos de todo lo que son la Sierra Madre Occidental, verla en esta máxima expresión en la naturaleza de la creación, cuando es todo verde y empiezan también los tintes otoñales a lo lejos, que se ve lo amarilloso, lo hermoso de que se van cambiando los matices, los colores, es realmente espectacular. Y esta parte que usted concluye que ya Dios nos puso dos cosas, esta parte de la creación y el por qué y el para qué, que siempre el hombre ¿Qué? siempre ¿Qué y el estamos, para? estamos preguntándonos eso, pero ya lo tenemos. Y está bellísimo primer capítulo de Juan, capítulo 1 versículo donde empieza a hablar sobre la palabra, que en el principio era la palabra y la palabra vino al hombre y es bellísimo también. Entonces se va, se va a ir concluyendo muchas cosas que usted, Muchos pueden contemplar la maravilla de la creación de amplios, si no, por lo menos la planta que tienen ahí en su cuarto, al menos disfrútenla todos los días, esa florecita, esa violeta, lo que tengan ahí en su casa al menos, sí, pero sí la creación. Y si eso es la creación allá externa, imagínense lo que ha hecho en nosotros como seres humanos, ¿eh? La manera como somos constituidos rebasa absolutamente todo aquello. ¿Alguien más que tenga por ahí algún comentario, alguna duda? Padre, yo, Sí, eh, Martita. para, para dirigirnos a Dios, nosotros debemos tener siempre la confianza de que podemos hablarle a cualquiera de las tres personas, ¿verdad? Sí, 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 con toda garantía. O sea, no es que no nos escuche por no hablarle a Dios propiamente, Ah, no, hombre, no, sino no es tan sentimental como como que los nosotros, hombre. momentos se van dando para a veces invocar al Espíritu Santo, a veces a Jesús, a veces a Dios Padre. ¿Estoy en lo correcto, Padre? Sí, pero no es tan sentimental como nosotros, que ya, No, ya lo sé. no, hombre, él No, es, pues él sí, es si completito, es no se preocupe. omnipotente, omnipresente, eh, Sí, nos entiende. sí, gracias, Padre. Sí, sí, con confianza, Martita. ¿Alguien más? Bueno, pues gracias por esa sesión, por estar atentos y ojalá que nos sigamos enamorando de Dios y en este caso enamorarnos de Él a través de lo hermosas cosas que nos ha regalado, de toda la creación, incluyendo también ahí a cada uno de nosotros, desde luego, ¿no? Eso nos lleve a reafirmar nuestro deseo de que Él sea y cuando Él es, permitimos ser, también somos nosotros. Dios bendiga, cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días, primero Dios, ¿eh? Muchas Gracias, gracias, Padre. Padre Carlos. Gracias, Padre. Descanse, bendita que se noche, acabe de Buenas Padre. limpiar. noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Dios, adiós. Buenas Buenas noches a noches a todos. todos. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias, comadre. Ya la cenar a mi compadre, por favor. Muchas gracias. Saludos a todos.